¿Cuántos millones de migrantes tratados como criminales? ¿Cuánta gente que se empieza a enviar como si fueran criminales? ¿Es lo que vamos a aceptar como diálogo? Que no es diálogo, es imposición. ¿O nos paramos como América Latina, izquierdas y derechas? Como la primera mujer presidenta de México, un país extraordinario, con un pueblo glorioso, les comparto que en México hemos aprendido que frente a la adversidad siempre la esperanza, y la esperanza hoy es la unidad. Como Cuba ha venido advirtiendo con preocupación en sucesivas reuniones, la actual administración estadounidense está conformando una agenda agresiva marcada por el unilateralismo en temas de migración, narcotráfico, comercio internacional y cambio climático, entre otros. ¿Cómo respondemos en América Latina? Y yo creo que, y en el Caribe, yo creo que esta primera reunión, primera en el mundo de Estados, después de lanzarse la consigna de la destrucción del multilateralismo, pues es importante y bien que ese faro empiece a prenderse en el conjunto de la humanidad desde América Latina y el Caribe. Las cadenas de suministro de equipamiento médico entre nuestros países, la complementariedad a través de acuerdos comerciales es una opción viable, real y posible. La colaboración científica y el desarrollo tecnológico también. A ello se suma ahora la infame campaña contra los programas de cooperación médica que Cuba brinda a más de 50 naciones, lanzando falaces acusaciones contra la labor solidaria de la isla. Sin duda, la situación que se presenta con la guerra comercial que inició Donald Trump y sus constantes movimientos que producen incertidumbre y pánico son el motivo perfecto para lograr que los países de América Latina se integren por un bien común. Y el mejor escenario ha sido la cumbre de la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños CELAC, en donde varios presidentes y presidentas de la región fijaron posiciones contundentes y claras frente a los Estados Unidos y a aquellos que incentivan las divisiones. Veamos algunas de ellas. Vengo a nombre de un pueblo generoso y solidario que ha emprendido desde hace más de 6 años un nuevo rumbo. Le llamamos en México la cuarta transformación de la vida pública y a nuestro pensamiento el humanismo mexicano. Todos los días construimos derechos para el pueblo de México que le fueron arrebatados durante el periodo neoliberal. Nuestro sustento, 2 pilares: la magia y la sabiduría de los pueblos originarios que forjaron civilizaciones gloriosas mucho antes de la invasión española, y el otro, la fecunda historia política de un pueblo con héroes y heroínas extraordinarios que construyeron un país libre, independiente y soberano, y cada día más próspero. Los héroes y heroínas de México, junto con muchos de América Latina y el Caribe, lucharon por la independencia, pero también por la justicia. Hemos logrado separar en México el poder económico del poder político. Quedó en el pasado el desprecio por el pueblo y hoy se edifica con democracia e igualdad una nueva era que tiene como base la máxima de la prosperidad compartida, o como decimos en México, por el bien de todos, primero los pobres. Frase que debe dimensionarse de México al mundo a nivel planetario. Por el bien de todos, primero los pobres. Hoy, después de 15 años del primer encuentro de esta comunidad, nos encontramos en un escenario internacional muy distinto. Son momentos de cambios profundos en el comercio mundial que afectan a nuestros países. Cada uno de nosotros, con legitimidad, busca lo mejor para sus pueblos y sus naciones. Sin embargo, considero que hoy más que nunca es un buen momento para reconocer que América Latina y el Caribe requieren de unidad y solidaridad de sus gobiernos y de sus pueblos, a fin de fortalecer una mayor integración regional
siempre en el marco del respeto mutuo y la observancia de la soberanía e independencia de nuestros países y de los acuerdos comerciales que cada uno de nosotros pueda tener. Latinoamérica y el Caribe no solo somos una región de proximidad geográfica, somos una comunidad de destino, unida por la historia, por la diversidad, la resistencia y sobre todo los sueños de justicia. Desde México partimos de una premisa básica: una región más unida es una región más fuerte que puede articular soluciones y propuestas concretas de integración regional y acciones de cooperación en comercio, educación, ciencia, desarrollo tecnológico, energías limpias, conservación de la biodiversidad, con la visión de construir siempre sociedades más igualitarias. Ningún país de América Latina y el Caribe debe quedarse atrás. Ningún niño o niña de América Latina y el Caribe debe quedarse atrás. Ningún hombre o mujer de América Latina y el Caribe debe quedarse atrás. Nuestra población aún joven alcanza los 663 millones de personas, con un Producto Interno Bruto que suma cerca de 6.6 trillones de dólares. Somos la principal región exportadora neta de alimentos a nivel mundial. Nuestras tierras son todavía fértiles, pese a todo lo que ha ocurrido en nuestra historia para la agricultura. Contamos con más de 30% de los bosques primarios del planeta, 33% del agua dulce, casi 20% de las reservas mundiales de petróleo, al menos 25% de minerales estratégicos, y somos capaces de construir desarrollo con justicia y cuidado del medio ambiente y mitigación y adaptación al cambio climático. Ejemplos de cooperación e integración regional sin debilitamiento, sino complementándonos, son muchos. Menciono algunos: la autosuficiencia alimentaria, que promueve el comercio de productos agropecuarios complementarios; la seguridad energética; la consolidación de un plan de autosuficiencia sanitaria, que incluye una plataforma de agencias reguladoras que facilite la producción y reconocimiento mutuo de medicamentos fabricados en la región; las cadenas de suministro de equipamiento médico entre nuestros países. La complementariedad a través de acuerdos comerciales es una opción viable, real y posible. La colaboración científica y el desarrollo tecnológico también. Por eso, el día de hoy tengo una propuesta para ustedes. Les invito que la CELAC convoque una cumbre por el bienestar económico de América Latina y el Caribe para hacer realidad una mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a nuestras soberanías. A los pueblos latinoamericanos y caribeños nos hermana la historia, la cultura y la geografía de un continente que se extiende sobre 2 hemisferios y entre 2 océanos. El comercio y el intercambio económico nos han unido por siglos en la búsqueda de la prosperidad de nuestra gente. La historia de América Latina y el Caribe, desde la lucha por nuestras independencias, se ha caracterizado por la solidaridad y el apoyo mutuo. Hoy no deberá ser la excepción. Son momentos de más voluntad a fin de impulsar el mejoramiento y el bienestar de nuestros pueblos. No puedo dejar de mencionar la necesidad de cooperar en la atención a la movilidad humana desde una perspectiva humanista. Nuestra posición histórica ha sido que la forma más humana y con mayores resultados es la de atender las causas estructurales de la desigualdad, desempleo y violencia que provocan el fenómeno de la migración. Rechazamos el racismo, el clasismo, la violación a los derechos humanos y la criminalización de hermanos de nuestro continente que por alguna causa han tenido la necesidad de emigrar hacia el norte. Para nosotros, las y los mexicanos migrantes
son héroes y heroínas que cuidan de sus familias en México, pero que también sostienen una buena parte de la economía de los Estados Unidos. También es menester decirlo fuerte y claro. Rechazamos, como lo ha hecho históricamente México, las sanciones y bloqueos comerciales que solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones de paz y prosperidad. No al bloqueo a Cuba, no al bloqueo a Venezuela. Nuestra política exterior se caracteriza por la búsqueda de la paz y el diálogo como resolución de los conflictos, así como el respeto siempre a la autodeterminación de los pueblos. Apoyamos la convocatoria para la realización de una reunión dedicada a la construcción de la paz en Haití. Jefas y jefes de Estado, representantes de gobiernos y de estados, como la primera mujer presidenta de México, un país extraordinario, con un pueblo glorioso, les comparto que en México hemos aprendido que frente a la adversidad siempre la esperanza, y la esperanza hoy es la unidad. Que viva América Latina y el Caribe. Quiero agradecer al hermano pueblo hondureño y de manera especial a la presidenta Xiomara Castro su generosa hospitalidad y felicitarlos por el trabajo desempeñado al frente de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, una organización constantemente amenazada por vientos divisionistas que se han podido sortear con gestiones unitarias como la que nos convoca hoy aquí. Creo que nunca antes fue tan visible y urgente para los pueblos de América Latina y el Caribe la necesidad de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes, adelantada advertencia de José Martí, quien vivió en el monstruo, conoció sus entrañas y comprendió, como Bolívar, que solo la unidad nos salvaría. Las acciones emprendidas por el actual gobierno de Estados Unidos desafían el multilateralismo y el derecho internacional, al desconocer principios básicos como la convivencia pacífica y la igualdad soberana entre los estados. Como Cuba ha venido advirtiendo con preocupación en sucesivas reuniones, la actual administración estadounidense está conformando una agenda agresiva marcada por el unilateralismo en temas de migración, narcotráfico, comercio internacional y cambio climático, entre otros, a lo que se suma ahora el intento de controlar nuestras relaciones con socios extrarregionales. El gobierno de Estados Unidos amenaza y pretende legitimar la imposición de medidas coercitivas unilaterales sin respeto al ordenamiento de los demás países. Procura convertir el chantaje, el acoso y la manipulación política en prácticas habituales contra nuestras naciones. Las deportaciones de inmigrantes, muchos de ellos hacia cárceles de alta seguridad con bajos métodos, está ocurriendo de forma indiscriminada, sin respeto al debido proceso, sin demostración de culpabilidad y en condiciones duramente represivas. Esas prácticas constituyen abusos inaceptables de poder y violaciones de los derechos más elementales de ciudadanos latinoamericanos y caribeños. Por ejemplo, nacionales venezolanos, cuya única falta parece haber sido carecer de estatus legal en Estados Unidos, han terminado encarcelados en prisiones destinadas a criminales altamente peligrosos, sin conocerse cuándo quedarán liberados o qué recurso legal los ampara, y sin que se haya ofrecido evidencia de que se trate de delincuentes. La base naval, situada en territorio cubano ilegalmente ocupado en la provincia de Guantánamo, ha vuelto a emplearse para encarcelar migrantes, alto, brutal e ilegal, que amenaza la seguridad y la paz de Cuba y de la región.
Se intenta igualmente controlar infraestructuras como el Canal de Panamá, cuya soberanía la ejercen los panameños. Este declarado retorno estadounidense a la doctrina Monroe solo puede ser enfrentado con unidad, lo que equivale a decir con una CELAC fuerte y cohesionada en torno a sus principios fundacionales y a su acervo histórico, breve aún, pero ya sustancial. En un intento poco convincente de justificar esta conducta agresiva, el gobierno estadounidense se presenta como Estado víctima del cual se aprovecha el resto del mundo y afirma que solo defiende su legítimo derecho a superar el abuso. Se trata de una distorsión oportunista de la historia y de la realidad. Es de esperar que surjan nuevos intentos para debilitarnos, paralizarnos o fracturar las estructuras regionales, sabiendo que la división nos debilitaría. Hoy reiteramos aquí lo dicho por el general de ejército Raúl Castro Ruz, en la tercera cumbre de CELAC celebrada en Costa Rica en 2015. Y cito: desarrollar la unidad en la diversidad, la actuación cohesionada y el respeto a las diferencias seguirá siendo nuestro primer propósito y una necesidad ineludible. Es con ese espíritu que Cuba propone encarar los desafíos actuales, colocando los intereses y objetivos comunes por encima de las diferencias y actuando como una auténtica comunidad regional. En momentos en que el mundo vive una escalada de tensiones, un aumento de los conflictos bélicos y las guerras no convencionales, así como una profundización de las desigualdades, la exclusión social y la pobreza, resulta crucial unir esfuerzos y trabajar juntos por el bienestar, la paz y la seguridad de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Urge ampliar la cooperación, identificar proyectos beneficiosos para nuestras naciones y aprovechar las complementariedades entre las economías de la región. Para ello resulta imprescindible concertar posiciones, defender los consensos históricos de la comunidad e identificar visiones comunes en otros temas de interés para las naciones. Pronunciarnos con una sola voz en foros internacionales será siempre una importante contribución a la lucha de los países en desarrollo por la instauración de un orden internacional democrático, justo, equitativo y respetuoso de la igualdad soberana de todos los estados. Hay que actuar sin más dilaciones para fortalecer las respuestas al cambio climático. Lo decimos desde el golpeado Caribe, que sufre los efectos de huracanes cada vez más devastadores. Si los patrones irracionales e insostenibles de producción y consumo de las sociedades opulentas no cambian de manera urgente y significativa, no se podrá limitar el aumento de la temperatura media anual a 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Para algunos países, ese desafío significa la existencia misma. En nombre de un país que resiste por más de 6 décadas ya las consecuencias humanas y materiales de un bloqueo económico y financiero que se ha recrudecido en los términos más crueles, exigimos el cese inmediato de medidas coercitivas unilaterales contra países en desarrollo que violan los principios y normas del derecho internacional. Ese método criminal que busca echar a los pueblos contra sus gobiernos se ha ido extendiendo como práctica que contamina y enrarece las relaciones económicas internacionales, dado el poder casi absoluto del imperio sobre las instituciones financieras globales. Cuba conoce a fondo el costo de esa política que se ha endurecido de manera brutal en los últimos años. El gobierno de los Estados Unidos continúa empeñado en asfixiar al pueblo cubano, provocar inestabilidad política con su cruel e ilegal guerra económica y precipitar el derrocamiento por la fuerza del gobierno y el orden constitucional. Su decisión infundada y unilateral de incorporar al país nuevamente a la fraudulenta lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, apenas horas después de la toma de posesión del nuevo presidente, impacta de forma severa nuestras aspiraciones de desarrollo y sirve de pretexto para fortalecer el cerco contra Cuba
y los efectos extraterritoriales del bloqueo, que también perjudican a ciudadanos, pueblos y empresas de nuestra región. A ello se suma ahora la infame campaña contra los programas de cooperación médica que Cuba brinda a más de 50 naciones, lanzando falaces acusaciones contra la labor solidaria de la isla y su positivo y significativo impacto en la vida de millones de personas en América Latina, el Caribe y el mundo. Las restricciones a las visas de cualquier persona en el planeta que apoye o se beneficie de dichos programas constituye un chantaje vulgar, una amenaza escandalosa y flagrante y una injustificada agresión. Esa nueva presión no solo pretende castigar a Cuba y la vocación altruista y humanista de sus profesionales, sino que refleja un absoluto desprecio por la salud de los pueblos y las comunidades que reciben los beneficios de los servicios médicos cubanos. Yo pienso que está planteado una tensión a escala mundial entre dos formas de resolver problemas: el multilateralismo, como le llaman, y la soledad. Colombia tuvo un escritor muy famoso que escribió el libro más famoso de Colombia y el más universal de todos, va a traducirse ahora en el Japón, que es 100 años de soledad. 100 años de soledad ahora es la historia de los colombianos matándonos entre sí. Los colombianos durante un siglo, de ahí los 100 años de soledad, pero se escribió hace décadas, luego llevamos más de un siglo de soledad. Hemos perdido territorio, hemos perdido sueños, la Gran Colombia, por ejemplo. Hemos perdido posibilidades en el mundo por estar matándonos entre nosotros. Y aún no termina el problema. Y si yo amplío esto ahora a escala mundial, diría que hay cierta tendencia, cierta corriente a buscar que nos matemos entre todos y que vivamos un siglo de soledad como humanidad, porque en ese siglo, el siglo latinoamericano de la soledad, el siglo europeo de la soledad, el siglo africano de la soledad, el siglo chino de la soledad, porque se ha puesto eso sobre la mesa, no es más sino para preservar un poder que ya no le hace bien a la humanidad. Si le hiciese bien a la humanidad no era necesaria la soledad, era necesaria más bien la multilateralidad, que es como hasta ahora nos hemos venido entendiendo, mal que bien. Multilateralidad hace referencia a lo común, la soledad hace referencia a que no tenemos problemas comunes, que cada cual se defienda. Una especie de neoliberalismo, pero ya extralimitado del mercado puro y de la sociedad simple hacia el conjunto de la humanidad. Compitan, defiéndase como puedan, no se junten. Y resulta que esto es completamente irracional y por fuera de la especie humana. La especie humana en su historia, en lo que sabemos, solo ha podido sobrevivir en este planeta ayudándose. Según documentales, sobrevivimos y estuvimos incluso por encima de los neandertales que llevamos en nuestros genes, porque pudimos subsumirlos, pero les ganamos solo por una razón: ellos andaban solitarios y nosotros en manada, en gavilla, como dicen en mi tierra. Y fue esa manada y esa gavilla que implica una coordinación, una organización, un ayudarse entre sí, lo que ha permitido que la especie humana esté hoy en el lugar que está en el planeta Tierra. La invitación de hoy es a que olvidemos eso, la memoria de 1 millón de años, que está metida dentro de nuestro disco duro cerebral,
y que nos comportemos como los neandertales, es decir, que asumamos el camino de la extinción, que cada cual vaya por su lado y veremos qué pasa. Cada uno por su lado no tendrá más opción que extinguirse. Algún grupo sobrevivirá, el más poderoso y el que más se junta, quizás. Entonces, en esta tensión entre multilateralismo y soledad que se ha lanzado como consigna en el mundo, lo económico es apenas una expresión, no más. ¿Cómo respondemos en América Latina? Y yo creo que, y en el Caribe, yo creo que esta primera reunión, primera en el mundo, de Estados, después de lanzarse la consigna de la destrucción del multilateralismo, pues es importante y bien que ese faro empiece a prenderse en el conjunto de la humanidad desde América Latina y el Caribe. El Caribe siempre lo he pensado como un faro, y la juntura del Mediterráneo con el Caribe hace 5 siglos pues amplió aún más el faro. No es solamente el espacio de huracanes, lo diré más tarde, el mar, sino es el espacio de huracanes de las ideas, del arte, de la revolución. Si nos inscribimos en esta tesis de si nos ayudamos o no, si cada cual aquí sale a su soledad como pueblo y va a recorrer lo que ya sabemos los colombianos, 100 años de soledad, o si al contrario nos comportamos como humanidad y nos ayudamos, 2 caminos tenemos por delante, independientemente de qué pensemos, y derechas, y izquierdas, y progresismos, y atrasos, y otras cosas nuevas, y religiones o no. Independientemente de eso, o nos vamos solos o nos ayudamos. Y yo creo que debemos ayudarnos. Es mi propuesta, que profundicemos la ayuda y la colaboración mutua en América Latina y el Caribe. Y no caigamos en la trampa de resolver los problemas solos, porque nos van a destruir, o nos vamos a autodestruir, como ha hecho Colombia en varias décadas. Hay una agenda propuesta para la soledad y hay una agenda propuesta para la ayuda común. Y depende allí que escogemos como prioridad. La agenda de la soledad solo tiene 2 nombres: migración y bloqueo. La agenda de la ayuda es más compleja, más difícil, pero muchísimo más interesante para todas y todos aquí presentes, representantes de nuestras naciones. Si es la soledad, hay que hablar de migración y tratar al migrante como un criminal. ¿Lo aceptamos? A mí me sorprendió que no pude reunirme, una vez fui insultado por decir que los migrantes no son criminales y que no deben llegar encadenados a nuestra tierra, porque si aceptamos un solo migrante encadenado, no solo retrocedemos a la época de Torrijos, buscando su soberanía, sino que retrocedemos a la época en que llegaron los primeros barcos cargados de negros y negras africanas encadenados. La soledad son las cadenas, podemos aceptarlas y ponérnoslas nosotros mismos. O la ayuda común es quitarse las cadenas. Por tanto, yo pienso que no se puede aceptar ningún espacio de discusión sobre migración que tiene unas causas que no se colocan en la mesa de la discusión. Las causas no son más sino pobreza. ¿Qué más? Una diferencia social entre el norte y el sur, y no solo en el continente americano, también en el resto del mundo. Pobreza que cada vez más tiene una raíz, o varias, en la crisis climática. Nos quedamos sin agua.
y no por culpa de nosotros. Nos estamos quedando sin agua como el canal de Panamá por la codicia y el exagerado consumo basado en CO2, en carbono, de los ricos del norte. Algunos ricos del sur los acompañan, pero es así. La desigualdad social es una desigualdad de carbono, y el carbono en la atmósfera puede matar a los ricos y a los pobres. La migración es apenas la consecuencia de esa desigualdad geográfica, del efecto de la crisis climática en el territorio. Lo solucionamos poniendo cadenas, llevando la población migrante al Salvador, a unas cárceles para criminales. No critico, tengo mi opinión personal sobre si esas cárceles deberían estar o no estar, pero lo que sí critico es que no puede llegar ningún migrante a una cárcel de esas, porque sería tratado como criminal y como esclavo, y no lo es un ser humano. Y América Latina no puede bajar la bandera de la dignidad humana. La dignidad humana, o qué fue lo que nos hizo nacer como repúblicas, que ninguno de nosotros es monarquía. Si olvidamos esa fase, que es la misma de la historia de los Estados Unidos, excepto Canadá, pues olvidamos lo que significa el concepto mismo de la dignidad humana. Luego, la discusión de la migración no puede ser en soledad, en mi opinión. Tiene que ser colectiva, común, tiene que estar en la agenda de la ayuda y la colaboración, no en la agenda de la soledad. Y podría tener mejores resultados, incluso multilaterales. Y el otro son las drogas. La agenda de la soledad solo habla de migración y drogas, sustancias peligrosas, entre comillas, que dictamina las Naciones Unidas y cambia en el tiempo. Y también aquí tenemos un problema común, porque las sustancias prohibidas antaño tenían una fuente geográfica, y ahí la soledad y los 100 años de soledad de Colombia. ¿Qué era Colombia? Y nos volvimos famosos desde hace 50 años por ese hecho. Pero hoy no es así. Hoy cualquier captura que hagamos en Colombia de algún capo es italiano, es croata, es albanés, es francés, es norteamericano, es alemán, es mexicano, es argentino, es uruguayo, es ecuatoriano, etcétera. La guerra contra las drogas ya no es un problema de soledad de Colombia, es un problema multinacional, planetario, tiene que ver con el capitalismo y el mercado, pero no auscultamos las causas, sino que simplemente echamos venenos y encerramos campesinos y jóvenes en las cárceles, más en el norte que en el sur. Uno tendría que preguntarse algo simple. Los que nos ordenan poner gente presa por hacer cocaína andan borrachos de whisky. Entonces la pregunta que uno tendría que hacerse es: ¿qué es más peligroso, el alcohol o la cocaína? Y no tendría que hacerse uno la pregunta desde el punto de vista ético, sino de la ciencia. Todo progresismo tiene que guiarse por la ciencia. ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Cuántos millones de migrantes tratados como criminales? ¿Cuánta gente que se empieza a enviar como si fueran criminales? ¿Es lo que vamos a aceptar como diálogo? Que no es diálogo, es imposición. ¿O nos paramos como América Latina, izquierdas y derechas, y como queramos llamarnos, fuerzas sociales, etcétera, diversas, y establecemos una agenda diferente que yo llamo la agenda multilateral? Porque en vez de hablar de sustancias prohibidas no hablamos de medicamentos para la vida? ¿Acaso cuando vivimos el COVID no nos dejó uno de los promedios de mortalidad por COVID más altos del planeta?
No nos sirvieron los sistemas, ni el norteamericano sirvió. Simplemente nos vendieron las vacunas tardíamente. Cuba fue el único país en ese momento que se vacunó con su vacuna. Nos dio un ejemplo. Hablar de esto pareciera ser satánico, pero Cuba nos dio el ejemplo de cómo debe hacerse. ¿Por qué no lo hacemos a escala latinoamericana? ¿Por qué no nos ligamos en vez de la muerte a la vida? Y podríamos hablar de muchos otros temas. ¿Acaso las energías limpias no son nuestro poder? Yo le decía a Biden, yo no creo que tenga la oportunidad de decirle a Trump, que dice taladrar, taladrar y taladrar. Entonces, aquí está que hay en América del Sur hay 1.500 gigas de potencial de energías limpias, y la energía fósil de Estados Unidos implica un potencial de 1.200 gigas, un potencial no, una realidad de 1.200 gigas, 1.500, 1.200. Podríamos descarbonizar la matriz energética de los Estados Unidos si quisieran, y eso sería detener la mitad del problema de la crisis climática del mundo. Nosotros, los aquí sentados. Y obviamente implicaría inversiones de 500.000 millones, dicen, de dólares. Y eso sería progreso en América del Sur. Y necesitaríamos unas redes de energía eléctrica hacia el norte. Como Europa se articuló alrededor del carbón, nosotros alrededor de la energía limpia. Pero Estados Unidos tendría un avance sustancial y no perdería su carrera con China si diera este salto. En vez de meter la cabeza económica dentro, como el avestruz, dentro de los pozos de petróleo y gas, que es lo que quiere hoy, simplemente abrazarnos entre nosotros en América y hablar de América de verdad, América grande, como dice. Porque la América grande no se puede construir ellos allá solos y nosotros aquí solos. Con todas nuestras diferencias nos toca es abrazarnos y ayudarnos. Esa también es una agenda multilateral americana. Y nosotros ahora podemos ayudar a salvar la vida de la humanidad si convencemos a la sociedad estadounidense que llegó el momento de dejar el petróleo y abrazar las energías limpias del sur. Y ganaríamos todos en términos de vida y en términos de progreso económico. Y podríamos hablar de otros temas como la fibra óptica y la inteligencia artificial. ¿Quién va a ser el dueño de la nube? Que no es más sino el conocimiento acumulado histórico de toda la humanidad. Nuestro bien común esencial fuera del planeta, que no es tan bien común nuestro, pero tenemos que cuidarlo. ¿Qué es si no es el pensamiento humano? La inteligencia, que es lo que nos ha hecho progresar como humanidad, entre comillas, si no es el pensamiento, el conocimiento, que no es en soledad como Newton, sino que es en colectivo. El conocimiento humano es la expresión de los cerebros humanos trabajando en colectivo, no en solitario, aunque haya momentos de soledad. Y entonces esa nube, ¿para quién es? Para Musk, como se llama. Para el dueño de Facebook. Entonces van a usar nuestro conocimiento para volverse mega multimillonarios, que ya son. O hay un control de la humanidad sobre su propio pensamiento para el desarrollo de la humanidad y de la vida en el planeta. Y eso son normas, eso son regulaciones, esa es una manera de construir que no podemos hacer más sino en colectivo. Y no es el señor Elon el que va a definirlo, no puede ser, él no es representante de la humanidad, ni del África, ni de los países árabes, ni del Asia, ni de América Latina, ni de Europa, ni de su propia sociedad estadounidense, que tiene que haber democracia en la decisión de cómo se usa el pensamiento humano en lo que ahora se llama la inteligencia artificial.
Inteligencia artificial es la inteligencia humana, solo que manejada en una nueva tecnología y transmitida por la fibra óptica. ¿Cómo es el mapa de la fibra óptica en América Latina y el Caribe? Si nosotros no tenemos esas nuevas autopistas que tienen velocidad a la luz del pensamiento y el conocimiento, no estamos integrados. Ya, aunque hay que hacer ferrocarriles, no es el ferrocarril. Ya, aunque hay que hacer carreteras, no es la carretera, no es el avión. Es la fibra óptica. Y entonces, ¿cómo estamos construyéndola colectivamente entre nosotros, los latinoamericanos y los caribeños? Yo soy caribeño y latinoamericano al mismo tiempo. Mi amigo Ralph me enseñó a hacerlo. Latinoamericanos y caribeños como el pueblo garífuna, del cual me gustaría que hiciéramos un congreso para resolver los problemas con Nicaragua en San Andrés y Providencia, que es nuestra tierra garífuna. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.